Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de herencia. Vale, perfecto. Vamos a aplicar la herencia siempre con formularios. Considero de que es una forma más práctica de entender lo que sería el concepto. Ok, ¿qué es la herencia? Consiste en crear una nueva clase a partir de otra. La nueva clase es una mejora de la anterior, o dicho de otra forma, es una especialización de la primera clase. Concretamente, la herencia consiste en tomar una clase inicial y a partir de ella crear otra clase que posee las mismas propiedades. Esto es importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, porque eh, si tenemos una clase ya creada, ¿verdad? Pero esa clase la queremos mantener de esa forma, ¿verdad? Pero necesitamos, ¿verdad? Que a partir de otro requerimiento, necesitamos, necesitamos mejorar o agregar algunos métodos que no están en esa clase. Pero como les decía, en su momento no queremos modificar esa clase, sino partir de ahí con otros métodos o propiedades que necesitemos. Entonces, ahí viene este concepto de herencia, ¿verdad? Tomar de una clase base, ¿verdad? Todas las propiedades y los métodos que ella tiene y agregarle otros que necesitemos, ¿verdad? Entonces, se crea una nueva clase para que nosotros podamos eh, agregar, ¿verdad? Lo que necesitemos. Y es por eso que surge el concepto de clase base y clase derivada, ¿verdad? Entonces, la clase derivada hereda todas las propiedades y los métodos de la clase base. Por eso se le llama el concepto de herencia, ¿verdad? Porque toma todo lo de la anterior. Una herencia fundamentada en el concepto de lo que sería el ADN, ¿verdad? De una persona, ¿verdad? De padre a hijo, por decirlo así. Eh, Llevándolo, digamos, a ese nivel conceptual. Ok, entonces, además de unas nuevas propiedades y métodos que la clase inicial no poseía, la nueva clase creada puede incluso referir métodos de la clase inicial. Redefinir, perdón, métodos de la clase inicial. O sea, aunque ya estén esos métodos creados, podemos también redefinirlos. La clase inicial se denomina clase base y la clase creada a partir de la clase base se denomina clase derivada. La clase derivada contiene propiedades y métodos de la clase base más unas propiedades y métodos añadidos, que es la funcionalidad de lo que es la herencia. La herencia es una técnica muy útil que nos permite reutilizar código, es decir, que nos permite usar de nuevo lo que ya teníamos programado, añadiendo simplemente algunos cambios a adecuar el código al proyecto actual. La herencia se puede aplicar tanto a clases propias como a clases propias del lenguaje de programación Java. Ok, entonces, ¿a qué se refiere aquí con la herencia? Se puede aplicar a tanto a clases propias como a clases propias del lenguaje de programación Java. Aquí hay un ejemplo de lo que sería clases propias en este. En este documento, que también está en
en el aula. Vaya, aquí hay un ejemplo. Aquí le llama subclases, que sería también el mismo concepto de herencia. En Java todas las subclases de Object se crean subclases para realizar tareas específicas a partir de una clase padre, ¿verdad? Ya le llamábamos clase base, aquí le llaman clase padre, y contiene información básica, que serían los propiedades y métodos. Por ejemplo, se puede crear la clase empleado y luego crear subclases con características específicas. Va, entonces la clase base o clase padre sería nuestra clase empleado, que tiene propiedades y métodos. Vaya, aquí tiene tres métodos, tres propiedades, perdón, empleado, ¿verdad? Nombre, fecha de nacimiento y puesto. Entonces, tengo también la clase gerente, que tiene nombre, fecha de nacimiento, puesto, departamento y subordinados. Va, entonces gerente tiene una propiedad más llamada departamento y un método llamado subordinados, que no tiene empleado. Entonces, a partir de empleado y gerente, yo puedo aplicar el concepto de herencia. Aquí no está aplicado, aquí son dos clases diferentes. Independientes, perdón. En este ejemplo se muestra la duplicidad de información. Y eso es lo que evitaría trabajar con herencia, ¿verdad? Las mismas tres propiedades de empleado las requiere gerencia o gerente, más dos propias de gerente que no tiene empleado. Entonces, aquí tengo yo las mismas propiedades, entonces yo podría tomar como clase base empleado y darle a gerente las propiedades de empleado y poder ya construir otras propias de gerente. Ok, ya sean propiedades y métodos. Entonces, por lo tanto, se puede ver que la clase gerente tiene las mismas y más características y acciones que la clase empleado. Por lo que es posible crear una subclase gerente que herede de empleado. Ok, entonces, ¿cómo sería la creación de la subclase? Te mando empleado. Yo podría crear la clase gerente a partir de empleado. Entonces, la palabra reservada es tense, nombre de la clase padre o clase base. Al declarar la clase gerente, es ahí donde hereda a la clase empleado, con esta palabra reservada extens. Se usa la palabra reservada extens para indicar la herencia de una clase a otra. En este ejemplo, la clase gerente extiende a la clase empleado en varios métodos, en variables y métodos extra. Ahora la clase gerente tiene las mismas características que empleado y además otras que son propias para esa clase. La clase gerente heredó de la clase empleado sus variables y métodos. La subclase permite claridad y mantenimiento en la programación. Si se hace una corrección en la clase empleado, la clase gerente es corregida sin que el programador haya trabajado el doble. Ok, ¿qué nos dice eso? Que si ustedes crean en empleado otra propiedad, por ejemplo, sueldo o salario, automáticamente se heredará sin necesidad de irlo a agregar a gerente, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de trabajar también el concepto de herencia. Yo podría crear clases heredadas a partir de empleados. Por ejemplo, eh, podríamos crear en base a profesiones, ¿verdad? Por ejemplo, contador, secretaria, ¿verdad? Auxiliar,
Todos esos podrían ser clases heredadas de empleado que tendrían esas características. Ok, entonces aquí vemos también ese ejemplo, vaya. Entonces, ¿por qué deriva este ejemplo? Porque acá, en este ejemplo, ¿verdad? Es lo que llamaríamos clases propias. Ese es un ejemplo de clases propias, de clases creadas por el programador, como en el ejemplo que vimos. Ahora, ¿cuáles serían las clases propias del lenguaje de programación Java? Que también podemos trabajar la herencia. En ese sentido, ya vimos que necesitamos una clase base para crear nuestra clase derivada. Y eso lo hacemos a través de la palabra reservada extends, nombre de la clase base. Entonces, ¿cuál sería en la ¿cuál sería entonces nuestra clases propias del lenguaje? Las que hemos estado trabajando, como por ejemplo un botón, una etiqueta, un textbox, un formulario. Todas esas son clases propias del lenguaje de Java. Entonces vamos a trabajar este ejercicio tomando en cuenta una clase. Por ejemplo, lo vamos a hacer con un botón. Vamos a crear otro botón, pero va a tener otras propiedades que no tiene la clase base botón, que nos van a ayudar. Entonces, vamos a crear una clase llamada botones contadores. Entonces, a partir de la clase JButton, vamos a crear otro botón, pero este botón va a tener un método que se llame setPulsaciones, getPulsaciones, otro método incrementa, decrementa, reiniciar, aumentar y disminuir. Y aquí explica qué es lo que hace cada método y aquí está su código. Entonces vamos a crear un botón y le vamos a agregar estos métodos. Los botones de este tipo tendrán una propiedad llamada pulsaciones del tipo entera que se inicializará a cero en el momento de construir el botón, que básicamente sería el constructor del que nos están hablando. Vaya, aquí está una gráfica de lo que queremos. Y a partir de JButton vamos a crear botón contador. Va, entonces, pero podría existir la posibilidad de crear un botón a partir de cero, o sea, no tomando de referencia el objeto JButton. Va, en ese caso, ¿verdad? Sería muy tedioso, ¿verdad? Volver a crear todos los métodos y propiedades de JButton si ya los tenemos. Entonces, lo más práctico es tomar JButton como base y que herede todo el nuevo botón y solo agregar los, los nuevos métodos que necesite. La idea, como dice aquí, es crear una nueva clase a partir de clase JButton. A esta nueva clase la llamaremos botón contador y haremos que herede de la clase JButton. Por lo tanto, la clase botón contador contendrá todas las características de los JButton y además añadiremos los que ya se mostraron. Gracias a la herencia, nuestra clase botón contador poseerá los métodos del JButton. setText, getText,
set foreground, set to text, etcétera, ¿verdad? Todos los que ustedes ya han usado. Así que tengamos que programar estos métodos. Por otro lado, añadiremos a la clase botón contador nuestros propios métodos, ¿verdad? Que ya lo vimos anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizar la palabra reservada stem, y como la clase base JButton, pues eso es lo que declararíamos acá. Aquí nos indica cómo crear las clases derivadas, perdón, creación de las propiedades derivadas, ¿verdad? Que sería básicamente el contador y los métodos que vamos a agregar, que serían esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear la clase botón contador con las instrucciones que ya vimos, el contador, perdón, el constructor y los métodos que aquí les menciono. Ok, vamos a proceder entonces a trabajar en esta guía. Si no se ve, vamos a... Perfecto. Vamos a irlo haciendo. Entonces me dice que crea un proyecto. Se va a llamar contadores y va a tener un formulario que se llame ventana principal. Vamos a hacer eso entonces primero. Nuevo proyecto. Contadores. Vaya, tenemos entonces nuestro proyecto. Vamos a agregar el formulario. El formulario se llama ventana principal. Perfecto. Vale, entonces yo tengo el formulario, entonces lo único que vengo acá es irme a Code y central. Vale, perfecto. Entonces yo tengo mi formulario. Aquí lo tengo ya. Vale, perfecto. Ok, ¿qué es lo que sigue? Añadir la clase botón contador, que va a ser el nuevo botón que voy a ocupar, derivado de el JButton. Entonces debo de crear una clase que se llame botón contador. Botón contador. Vaya, tengo entonces mi clase botón contador. Va, entonces hay que modificar esta clase para que herede de JButton. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Agregar nada más la palabra reservada extends JButton para que esta clase sea herencia del botón. Va, entonces, como ustedes aprecian acá, como es una clase que yo creé, ¿verdad? Ella no tiene referencia o no es heredada de ninguna otra clase. Para que herede, tendría que agregar la palabra reservada extends a button.
Y ahí lo tengo ya, ¿verdad? JButton. Ahora, ¿por qué da error? Porque debo de agregar el import para que tome la referencia de la clase swing y del JButton. Eso es lo que me está pidiendo acá, ¿verdad? Eso es este error. Entonces, darle clic acá. Si ustedes quieren escribirlo de una vez, pues no hay problema, pero vamos a hacerlo directamente con el add. Va, y aquí lo tengo ya. Import Java Swing JButton. Va, entonces notemos que ya no da error y ya tengo mi botón heredado. Botón contador ya tiene las propiedades y métodos de JButton. Ok. Va, entonces vamos a agregar una propiedad llamada pulsaciones y el constructor. Ya lo voy a ir haciendo así para que lo vayamos analizando poco a poco. Va, entonces tengo acá, aquí tengo un error. Botón contador. ¿Qué me dice? Contador, botón. Ah, aquí me equivoqué. Vale, puse botón. Vamos a renombrar esto. El botón. Ok, ahí está ya. Botón contador, botón contador. Va, y tengo ya lo que sería el constructor. Vale, perfecto. Va, entonces yo con esto ya podría instanciar. Va, lo vamos a probar. Aquí en ventana principal, para que ustedes vean. Acá me voy a código. Entonces, si yo quisiera instanciar botón contador, para que ustedes vean. Botón contador. Y aquí le vamos a poner nuevo BTN nuevo, digamos. Juan, con contador. Me falta la palabra reservada new. .com. Entonces ya está instanciado en un nuevo objeto. BTN nuevo. Punto. Entonces, yo lo quiero usar. Entonces noten, aquí están todos los métodos y propiedades del botón. Aquí tengo getText, ¿verdad? Que yo no lo he creado en la clase botón contador. Pero como fue heredado de botón, ¿verdad? Entonces él ya tiene por default ese
ese método getText. Entonces aquí hemos comprobado que sí realmente, ¿verdad? Las propiedades y los métodos de el JButton se han sido heredadas a mi clase botón contador. Entonces vamos a borrar esto, que solo era para confirmar que sí efectivamente se ha dado la herencia. Entonces continuemos. Aquí me faltan los otros métodos. Hasta aquí yo ya tengo un JButton llamado botón contador. Es igual. Pero no tendría chiste porque no tengo diferencias entre el JButton y mi botón contador. Ahorita que yo agregué los métodos, entonces todos estos métodos habría ya una diferencia con el JButton, porque el JButton no contiene estos métodos. Vale, vamos a agregar acá. Vale, aquí está. Asigna la cantidad de pulsaciones, devuelve las pulsaciones, incrementa en 1 las pulsaciones, decrementa, pone las pulsaciones a 0, aumenta las pulsaciones, disminuye. Vaya, tengo todos los nuevos métodos. Vaya, entonces ya está listo mi botón contador heredado a partir de JButton. Ahora nada más tendría ya que trabajarlo en el formulario. Tendría ya que agregarlos acá. Vale, perfecto. Entonces, vuelvo al formulario y me voy al código. Vale, entonces aquí tengo el código del formulario. Solo quería que notaran algo. Miren también acá cómo esta clase ventana principal es herencia de la clase formulario. Miren, aquí está la palabra reservada stents, javax.swing.jfile. Esta parte evita que lleve el link por acá, sino que de una vez hace la referencia a la clase swing. Ok, entonces aquí podemos nosotros entender que ventana principal es una clase heredada de formulario. Vale, perfecto. Vamos entonces a proceder. ¿Qué es lo que me pide? Me pide que el formulario va a tener un método que se llama creación ventana. Aquí va a tener un método que se llama creación ventana. Y luego debo de crearlo afuera del método ventana principal. De la clase ventana principal. Creación ventana. Y aquí lo vamos a crear. Creación ventana. Ahí tengo mi método, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a proceder a declarar dos botones a partir del contador. Entonces,
Los botones los creamos acá. Botón contador. N, con A. Nada más la declaración. No vamos a inicializarlos. Botón contador. N. Botón B. Vaya, instanciamos dos botones, botón A y botón B. Va, entonces la creación de la ventana nada más es un método que me va a dar unas características de la ventana y me va a agregar los botones al formulario. Aquí entonces construimos o inicializamos el botón, por eso es que ven aquí ya la instrucción de inicio. Ya aquí puedo utilizar las propiedades, el setText. Yo quiero que el botón refleje el texto, botón A. Y aquí irían el setBounds, es para las coordenadas donde va a visualizarse el botón o va a colocarse el botón en el formulario. Y luego con la propiedad getContentPane.add del formulario, yo le digo que adicione el objeto botón a el formulario. Por eso es el método getContentPane. Obtenga el contenido adicionando el botón. Eso es lo que hacen, entonces eso es lo que vamos a agregar en nuestros en nuestro ventana, en el método ventana. Vale, para ahorrarnos estas dos propiedades, que estas hacen referencia al formulario, el título que quiero que lleve el formulario, por ejemplo aquí miren, dice ejercicio de herencia. Y el tamaño del formulario 250 de ancho por 300 de largo. Entonces, perdón, el ancho es de, sí, el ancho es de 300, 250 sería, y el alto es 300. Vale, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer con esto? Yo lo puedo hacer directamente en el formulario, así me ahorro esas propiedades, ese código, ¿vale? Entonces, busco la propiedad, regreso a diseño, busco la propiedad título acá y digito ejercicio de herencia. Ejercicio de herencia. Y lo acabo de digitar acá en esta parte. Le damos enter y cuando ejecute el formulario, pues ya va a mostrar eso. También puedo cambiar el tamaño en el método size. Aquí lo tengo. Entonces le doy clic a este botón para que me abra la siguiente ventana y aquí me abre el ancho y el alto. Entonces serían 250 y 300. Le damos OK. Y cuando se ejecute, ¿verdad? Ya tendría el nuevo ancho y alto. Le damos, lo ejecutamos. Y ahí tienen el ejercicio de herencia. Y ya tiene los nuevos, el nuevo tamaño. Vale, perfecto. Entonces ya con eso, yo me evito estar digitando estos dos.
Va, entonces hoy procedería nada más a agregar estos botones. Va, entonces procedemos. Botón BTN, botón A. New. Igual, ¿verdad? Igual. New. Botón contador. Ahí inicializamos el botón. Vamos a agregarle un texto. BTN. Con A. Punto. CTEX. Ahí tengo ya la propiedad CTEX. Y tendría botón A. Texto, botón A. Luego me dice el set bounds, donde quiero que aparezca en el formulario. Set bounds. Bueno, entonces sería 10, 10, 100 y 30. Perfecto. Y la propiedad del formulario this. This es para hacer referencia al objeto formulario. Punto get content pane. Ahí lo tengo ya. Y aquí nada más, perdón, sería punto add. Punto add component. En este caso, botón A. Ahí lo tengo. Veamos si agrega el primer botón. Ejecutamos. Y como ustedes pueden ver, ahí está ya mi botón. Botón A partir de botón contador. Hoy vamos a hacer lo mismo para B. Es básicamente lo mismo, solo que es para B. Y lo único que va a cambiar es las coordenadas del setbound. Vamos a copiar esto para acelerar el proceso. Entonces aquí iría botón B. B. Aquí iría B. Botón B. Las coordenadas no tienen que cambiar porque si no les caería encima. ¿Qué coordenadas tiene acá? 130, 10, 100 y 300. O sea que esta es la que mueve al lado derecho. 130. Y aquí sería B. Ok, probémoslo. Debería aparecernos el otro botón. Vale, ahí tengo ya mis dos botones. Botón A y botón B. Ya están en mi formulario. Vale, entonces, ¿qué necesitamos? Ponerle el método Action Performer. Recuerdan, ¿verdad? En Action Performer yo puedo poner el código que quiero que haga cuando yo le doy clic. Entonces, al darle clic al botón A, él debería de ejecutar el código que tengo en el Action Performer.
Ahora, como yo no tengo directamente un botón en el formulario, sino que lo estoy haciendo a través de código, entonces no puedo hacer lo mismo que hacía con los botones. Antes de agregar el Action Performer, voy a agregar estos dos botones. Estos dos botones no van a surgir del botón contador, sino que van a ser botones J-button normales, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner ver pulsaciones y reiniciar. Entonces en reiniciar va a llamar al método de reiniciar de la clase botón A, ¿verdad? Pero ustedes noten que es un nuevo botón que está llamando a un método de otro botón. Interesante, ¿verdad? Va lo mismo con reiniciar y ver pulsaciones. En ver pulsaciones tiene que tener un show message dialog llamando a el get pulsaciones, ¿verdad? Para obtener cuántas se han pulsado. Eso es todo, pero son botones. Entonces lo que quería que apreciaran, ¿verdad? Es que también yo puedo trabajar directamente objetos normales en mi formulario. Entonces le vamos a poner ver pulsaciones y reiniciar. Reiniciar. Perfecto. Se va a llamar btn ver y btn reiniciar. Esto le vamos a poner rápido btn ver. Y btn reiniciar. Tengo mis dos botones. Entonces voy a trabajar esto antes de trabajar los action performance de los botones para que ustedes aprecien la diferencia. Entonces en ver pulsaciones, como les decía, aquí tenía un show, un J Option Pane, y aquí tengo una cadena que me dice el botón A se ha pulsado, el botón B se ha pulsado. Se han pulsado tantas pulsaciones. Entonces vamos a hacer primero el de ver pulsaciones. Le doy doble clic para ir al Action Performer de ese botón. Esto es lo que hemos estado trabajando hasta ahorita. Voy a ir al Action Performer. Aquí dice que debo crear una variable de cadena que se llame info. Para tener la referencia aquí. Más cerca. Ahí la tengo ya. Estaba aquí. Entonces,
me pide ok, string info. Luego me pide info igual el botón A. Ya pulsado. Pulsado. Más. Y voy al botón de btn, botón A, punto, y busco la propiedad get pulsaciones. Aquí lo tengo. Entonces, get pulsaciones, obtengo el número de pulsaciones que hay. Va, ahí tengo el primero. Entonces me dice que agregue otra cadena a la misma variable, concatenando el primer valor, y le agregue cuántas pulsaciones se han hecho para B. Get B. Botón, perdón. btn botón B. Va, ahí lo tengo ya. Y aquí solo me tocaría desplegar el mensaje. Show message. Vale, null info. Vale, ahí me lo presenta a mí. Ahí vamos a agregar el siguiente botón de una vez. El reiniciar. Doble clic en reiniciar. El Action Performer de reiniciar se abre. Y solo llamo el método reiniciar de los botones. btn, botón A, punto reiniciar. Y ahí lo tengo, miren. Va, el segundo, btn, botón A, B, punto reiniciar. Va, con estas dos llamadas ya yo tengo entonces mis botones. Lo ejecutamos. Y aquí pueden apreciar. Aquí debe de aparecer el J-Option. Vale, aquí me aparece a 0 porque yo no he pulsado nada. Y aquí lo reinicia a 0. No manda ningún mensaje, no que reinicie. Va, si yo le doy clic acá, a eso se refieren las pulsaciones. ¿Cuántas pulsaciones le he hecho al botón? Pero aquí se va a mantener en 0 porque yo no he programado el Action Performer del botón A. ¿Qué debería contener el Action Performer de A? Que vaya a el método, en este caso, vaya, aquí tengo los métodos, incrementa, aumenta y disminuye, entonces tendría que llamar aumenta tanto para el botón A como el B. Entonces, aquí el que hace aumenta las pulsaciones, le incrementa un valor en 1 y ahí va a aumentar.
Aquí tengo, incrementa en 1 las pulsaciones y aquí aumenta las pulsaciones en una cantidad determinada. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Aumentarlas en 1. Entonces tendría que usar el método incrementa nada más. Vale, perfecto. Vamos a hacer eso. Vamos a programar los action performer de mis botones. Va, ¿cómo lo hago? Va, hasta aquí habíamos llegado con botón A y botón B. Presentarlos. Ahora yo voy a configurar los action performer. Aquí lo tengo. Entonces, para utilizar el action performer a través de código, tengo que utilizar un método que se llama add action listen, que me agrega métodos a los botones a través de código, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer esto, yo no puedo acá darle event, action performer, porque yo no tengo en tiempo de diseño los botones. Entonces, para hacerlo a través de código, tengo que agregar estos dos métodos, ¿verdad? Tendría que agregarlos después del método creación ventana, acá. Y ahí tendría que agregarlos. Aquí dice, ahora se añadirá un action performer a cada botón para controlar sus pulsaciones. Añade al final, ¿verdad? O sea, aquí termina creación ventana, entonces aquí lo agregaría como un método, una función más. Ok, se tendrá que programar los procedimientos de respuesta de los eventos, ¿verdad? Entonces aquí llama a estos y tendría que, aquí solo los configuro, aquí solo configuro los action performer, los agrego a cada botón y aquí creo ya unos métodos que son llamados a través de los action performer para llamar el método que requiero. Ok, bueno, vamos a hacer eso. Bueno, entonces agreguemos btn botón A punto add action listener. Para que no digiten todo eso, háganlo de esa forma. Y aquí iría la palabra reservada new action listener. Ya tengo lo primero. Verifiquen siempre la sintaxis para que no les vaya a dar error. Va, entonces, noten también los paréntesis. Aquí abro paréntesis, pero este paréntesis se cierra hasta el final. Va, entonces, se cierra hasta el final. Ahí lo tengo y aquí agrego llaves. Va, aquí va la primera. Aquí va public. Va, esta llave que abre la vamos a dejar como está en la guía. Vale, esa ahí abrimos. Entonces aquí iría la llamada al método perform public void action perform action event. Y aquí abriría otra vez corchetes. Eso es lo que deben de tener cuidado acá.
Action event. Event. EBT. Y aquí iría el pulsaciones. Pulsación, perdón. Botón A. EBT. Coma. Vía EBT. Vale, revisemos. Botón A, punto, add, action, listener, new, action. Action, listener. Ahora, pull, boy, action, performing, action, event. EBT, pulsaciones, botón A. Y aquí iría un punto y coma. Veamos qué error le da. Botón A no existe, dice. No me reconoce. Vale, creo que esto, aquí el error fue acá. Y iría acá. Vale, ahí está ya. Y aquí hay que agregar Event Action Listener. Y aquí. Ok. Pulsaciones. No, perdón. Para esos errores. Ahí está, otra opción. No puede. Ok, pulsaciones. Punto y coma. Pongamos esto aquí. Son warning, pero bueno, vamos a ver entonces. Y vamos a probar el primero. Pulsación, botón, va. Entonces tendría que crear los procedimientos, va. Public, eso sí irían afuera. Creemos el primero, public. Creo que eso es lo que está haciendo el warning. Void, pulsación, botón A. Botón A. Action event. Action event. EBT. Action event. EBT. Y aquí iría botón incremento. Public void, pulsación, botón. Action event, va. Aquí iría botón incremento. El botón. ¿No? Punto incrementa. Vale, perfecto. Voy a probar esto entonces. Ok, me lo da como error.
No me va a funcionar. Veamos si lo saco de aquí. Pongo acá. No sé ya. Puede ser el mundo. Veamos. Veamos dónde irían estos. Para controlar su esfuerzo, añade al final de creación ventana el siguiente código para la asignación de eventos. Algo, ¿dónde está? Botón A, punto, New Action Listener. Leave, public point, action performing, active event, T. Ahí por Java, AWT. Créate la clase, así me retorna a la nueva. Vamos a ver si lo agregamos acá. Nada. Y aquí el mismo. Ok. Aparentemente los import eran. Vamos a ejecutar. Nada. Hay error. Y así no lo va a ejecutar. Dice Java section. Un compiler botón contador público podría ser declarado en el archivo nombrado Java. Voy. Este lambda expression. Aquí está el error. Vamos acá. Ok. Veamos si así se preparó esto aparentemente. Ahí está. Para llamar action performance, incrementa. Veamos. Ver pulsaciones. Ahí están las 5. Excelente. Cosas de Java. Ahí están. 9. Y se va incrementando. 13. Si yo le doy reiniciar, debería de volver las pulsaciones a 0. Reiniciar y ahí está. Ok, perfecto. No funcionó.
Vamos a agregar el de botón B y con eso terminaríamos el código. Bueno, perdón, no es aquí. Tengo que tomar desde el cierre. Y acá, botón B. Performance, botón B. Ahí lo tengo y crearía el método. Sería botón B. Va, eso es todo. Aquí llamaría incrementa en B. Perfecto, entonces ya tengo los action performer dentro de creación ventana. Tuve que agregar los import y me renombró acá la clase botón contador. Creo que fue el problema de haberle puesto un mal nombre al principio. Vaya, aquí está ya. Aquí lo ejecutamos. Perdón. Vamos a cerrar y lo ejecutamos. Veamos, pulsaciones, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Veamos si es cierto. Y aquí está el mensaje. El botón A se ha pulsado 5 veces. Habría que agregarle el texto veces acá. El botón B se ha pulsado 5. Reinicio. Veo. Y botón A se ha pulsado 0. Como reinicié, los dos vuelven a 0. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces les va a quedar de tarea realizar esta guía más lo que les pide que añadan acá. Van a añadir un text y otro botón. El text es para decirle que ya cuando ustedes le den clic al botón, no sea una pulsación, sino que incremente de 3 en 3. O dependiendo del incremento del número que pongan acá. ¿Verdad? Eso es lo que van a hacer. Nada más tendrían que llamar al método que incrementa a partir de este número. Se introduce aquí en este botón. Les quedaría esa tarea entonces para entregarla el sábado. 7:54, buena hora. Logramos sacar este ejercicio. Ok, mis estimados. Espero verlos el día sábado entonces. ¿Alguna consulta o duda? Hola, hola. Vamos a quitar la lupa. ¿Consultas o dudas? ¿Todo bien? Hola, hola.